La información dada a conocer por el New York Times sobre el acuerdo cinematográfico que Villa había entablado con la Mutual Film llevó a hacer creer que la toma del último reducto federal en el estado, posicionado en el poblado de Ojinaga, se estaba retrasando, a fin de que los cineastas de la compañía pudieran arribar al lugar. Dichos reportes prontamente llegaron a la capital del país, que en ese momento se encontraban bajo el dominio de Victoriano Huerta, por lo que los señalamientos en contra de Pancho Villa a raíz de este suceso se replicaron, e incluso se llegó a señalar que su sede oro lo llevaba a especular con la sangre de los mexicanos. Los revolucionarios que se encontraban bajo las órdenes de Villa, sin embargo, habían sido enviados desde el 10 de diciembre de 1913 a Ojinaga. Después de algunos encuentros con las tropas federales que en un principio comandaron el general Francisco Castro y Pascual Orozco, se esperaba que los rebeldes finalmente tomaran la plaza en los albores del Año Nuevo. Sin embargo, la comandancia general del embiste que había estado a cargo del general Toribio Ortega, originario del poblado de Cuchillo Parado cercano a Ojinaga, le fue retirada el día 2 por disposición de los jefes que componían la División del Norte y entregada al recién incorporado comandante de la División del Centro, Pánfilo Nájera, quien era oriundo de la zona de Zacatecas. Lo que sucede en Ojinaga es curioso porque si partimos de las memorias que Villa dicta al periodista Manuel Baucha Alcalde, sabemos que previo a esa empresa de los revolucionarios hubo una conferencia de jefes en la cual se iba a decidir quién iba a estar al frente de las tropas. Entonces, la persona ideal era Toribio Ortega, por ser originario del poblado de Cuchillo Parado, cercano a la población de Ojinaga. Sin embargo, se elige a Pánfilo Nájera, que es un revolucionario, jefe de la División del Centro, originario de Zacatecas, de la región de Zacatecas, que está en ese momento ahí porque va hacia Sonora para conferenciar con Carranza. Entonces, la información que al respecto nos da la prensa de la localidad, en este caso el Paso Morning Times, es que Toribio Ortega tuvo la comandancia de las tropas hasta el día 2 de enero. A partir de ese momento deja de tenerla y las huestes revolucionarias pues sufren una derrota importante en la madrugada del 4 de enero. Entonces, a partir de ese momento, del 4 de enero, después de esta derrota, Toribio Ortega, según los reportes del Paso Morning Times, vuelve nuevamente a tener la comandancia. Pero Villa, una vez enterado de la derrota de sus tropas, pues se ve en la necesidad de dirigirse a Ojinaga para él mismo llevar a cabo la dirección de lo que será la toma de ese último reducto federal. Villa, quien se había dirigido de la capital de Chihuahua a Ciudad Juárez para pasar las vísperas de Año Nuevo con su esposa Luz Corral, tuvo que salir hacia Ojinaga el día 4 para comandar el embiste de las fuerzas rebeldes en dicho poblado. Después de la derrota sufrida por los constitucionalistas, ambos ejércitos se mantuvieron sin realizar movimiento alguno, ya que esperaban reabastecerse de armas, municiones y hombres. En el caso de los revolucionarios, fue el general Maclovio Herrera y sus huestes, provenientes de la capital del estado, los que se incorporaron al ejército posicionado en Ojinaga, mientras que los pertrechos vendrían de Ciudad Juárez. Después de una jornada de 4 días, el general Francisco Villa finalmente arribaría al rancho de El Paso de la Mula, que se ubicaba a 12 leguas del poblado fronterizo, y a tempranas horas del 9 de enero continuaría su marcha para llegar ese mismo día a la hacienda de San Juan, donde tendría lugar la tan esperada reunión de generales del ejército revolucionario de la División del Norte. Para posicionarse de la plaza, Villa dictó un despliegue militar de 3 columnas. Por el ala izquierda, al poniente, estaría Toribio Ortega al mando de 700 hombres, más los auxiliares de San Carlos. En el ala derecha, al oriente, permanecerían las fuerzas de Trinidad Rodríguez y Maclovio Herrera con 900 hombres, además del cuartel general. En el centro se encontrarían los generales Rosalío Hernández y José Rodríguez, acompañados por 800 hombres, además de la artillería manejada por Martiniano Servín. Los jefes del ejército rebelde habían advertido a sus huestes que entraran sin sombrero al campo de batalla, ya que la lucha que estaba por librarse era contra un ejército compuesto por hombres que provenían de la misma estirpe que los revolucionarios, es decir, los llamados colorados. A las 7 de la noche,
del 10 de enero de 1914 dio comienzo a la batalla final por la plaza tan briosamente disputada. El general Villa ordenó un fuego intenso sobre toda la línea de los federales, provocando que éstos salieran fulminantemente de sus trincheras. El fuego villista llegó hasta el otro lado del río, lugar en que los federales se preparaban para partir, pues la derrota era inminente. Las fuerzas de Antonio Rojas y Fernández Ortinel no pudieron resistir los embistes del ala derecha, mientras que por el sur Mansilla y Salazar cayeron en manos de los revolucionarios. Los únicos que tuvieron dificultades en el embiste fueron las tropas del ala izquierda a cargo del general Toribio Ortega, pues las fuerzas del valiente general Caraveo ofrecieron mayor resistencia. Cerca de las 9 de la noche, las fuerzas de la impetuosa División del Norte se posicionarían de la plaza de Ojinaga, una vez que su oponente huyera hacia territorio estadounidense. Los generales Salvador Mercado y Francisco Castro, de las fuerzas federales, así como Orpinel, Romero, Aduna y Landa, se encontraban recibiendo ya atenciones del otro lado de la frontera custodiados por el mayor McNamee, quien no solo recibió en presidio a los 2.800 hombres pertenecientes a la subyugada guarnición federal, sino también a los 1.500 refugiados civiles que se encontraban en una situación verdaderamente lamentable. De los generales Pascual Orozco, José Inés Salazar, Antonio Rojas y Marcelo Caraveo no se supo nada. Al parecer, ellos habían resistido por más tiempo a los rebeldes mientras los generales federales se apresuraban a cruzar la frontera, siendo ellos los únicos huertistas en no caer en los campos de concentración preparados por la guarnición de los Estados Unidos. El triunfo de los rebeldes los proveyó de caballada, municiones, ametralladoras y cañones, además de darles el control total del estado de Chihuahua. Tras la victoria, Villa se reunió con el general Scott para tratar lo correspondiente a los requerimientos hospitalarios que sus huestes necesitaban, y terminó por nombrar al general Ortega como jefe de armas en Ciudad Juárez. De esta victoria de los revolucionarios resultaría el primer material fílmico que la Mutual pudo registrar, ya que sus enviados llegaron a tiempo al poblado de Ojinaga, aunque vale la pena señalar que no pudieron capturar ninguna afrenta, en vista de que la batalla fue librada bajo la oscuridad de la noche.